Física general y laboratorio, clase 17, ondas mecánicas. Sería, más bien introducción a las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas. Onda es una perturbación que se propaga, que transporta energía y cantidad de movimiento, pero no transporta masa. Entonces es una perturbación, específicamente las ondas mecánicas, es una perturbación del medio. Por ejemplo, cuando agarran una cuerda y la sacuden, se ve cómo se mueve la cuerda, se hace una crestita que va trasladándose. Entonces es una perturbación del medio. Y esa sería una onda. Las ondas se clasifican en función del medio de propagación. Las ondas mecánicas necesitan medios como cuerdas, barras, fluidos, etc. Y las ondas electromagnéticas no necesariamente necesitan un medio de propagación, es un radio en general. Entonces, como se transporta energía y no masa, las ondas electromagnéticas son una forma de energía, entonces no requieren de un medio para propagarse, aunque también se propagan por algún medio. Las ondas mecánicas podemos tener en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. En una dimensión tenemos nosotros, por ejemplo, esta cuerda, que aunque aquí espacialmente tengamos X contra Y, la amplitud, lo que mide esta ondita se mide en Y, pero la propagación es en una sola dirección, solamente en X. Entonces se llama una onda en una dimensión o una onda plana, porque la velocidad, tiene dirección sobre este eje X y la onda se mueve hacia acá. En dos dimensiones tenemos nosotros dos ejes de propagación. Aquí la onda se va moviendo en dos dimensiones. Cuando dejan caer ustedes una piedra en el agua, vemos cómo se forman estas circunferencias. Sería esta forma circular de propagarse. O en este caso igual tenemos nosotros un dispositivo que genera olas y tenemos también propagación en X y también en Y, en dos dimensiones. En tres dimensiones, no podemos hacer un dibujo para eso, pero podemos hablar del sonido. El sonido, si ustedes pudieran ver la onda, sería como una esfera que se hace cada vez más grande y se va propagando. Una onda que se hace grande y pequeña, dependiendo del tipo del sonido que esté. Pero se vean como si fueran esferas a partir de la fuente de sonido. Ahora, la clasificación de las ondas en función de la dirección de propagación. Nosotros tenemos ondas que son transversales, como esta, donde la onda nosotros la vemos así. Si ustedes hacen un pulso nada más, ustedes verían la crestita que va recorriéndose a lo largo de la cuerda. O en un resorte igual, ustedes verían la onda moverse en una dirección. O las que son longitudinales, que por ejemplo aquí ustedes apachurran un poquito el resorte y lo sueltan. Y ustedes ven cómo el resorte empieza a moverse hacia acá. Este juntito de aquí. Y se empieza a desplazar. Entonces tenemos dos formas de propagación, que sería una onda transversal como la de arriba, o una onda longitudinal que sería como esta. Ahora, el sonido tiene una forma de propagación longitudinal, es decir, el sonido, el aire, se empuja hacia adelante y hacia atrás. Entonces así tendríamos nosotros la perturbación del aire cuando tenemos una onda sonora. Sería de forma longitudinal. Aquí lo que tenemos un pulso. Cuando ustedes hacen un pulso, se va esto en el resorte y esto se empieza a ver cómo se recorre. Entonces, si medimos una distancia, esta velocidad sería constante, nosotros podemos medir la velocidad de este pulso. Un pulso longitudinal igual, ustedes apachurran el resorte y luego lo sueltan, y esta parte apachurrada van a ver cómo empieza a desplazarse a lo largo de todo el resorte. Este sería un pulso transversal y este sería un pulso longitudinal. Entonces aquí tenemos la propagación, tenemos el origen en el tiempo. Aquí estaría el tiempo y la posición. Este sería un eje combinando Y con X y con el tiempo. Y con X y con el tiempo. Entonces veíamos nosotros cómo se propaga esto en X y vemos cómo se mueve esto también en el tiempo. Después de un tiempo, esto ya no se produce y ya nosotros tendríamos la onda propagándose en X. Es decir, esto aparece una vez en el tiempo y luego se quita. Aparece una sola vez, ya apareció el pulso en el tiempo y luego ya no. Pero en la posición nosotros veríamos cómo aparece el pulso y el pulso empieza a recorrerse. Entonces sería la diferencia de un pulso transversal. En la posición nosotros vemos cómo el pulso camina y en el tiempo lo único que vemos es que aparece y desaparece y ya.
Ahora un tren de pulsos, cuando la perturbación que genera el pulso se mantiene durante un cierto tiempo, es decir, ustedes generan un pulso y ven que se propaga el pulso, y luego vuelven a hacer otro, y luego vuelven a hacer otro, entonces hacen un tren de pulsos. Si este tren de pulsos tiene intervalos regulares de aparición, es decir, que el tiempo y la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá, entonces este tren de pulsos también es periódico. Y así tenemos nosotros ondas estacionarias. Se dan cuando la perturbación que genera un tren de pulsos se mantiene indefinidamente. Y cuando las ondas estacionarias son también periódicas, tenemos ondas armónicas. La perturbación genera un movimiento armónico simple. Y tenemos nosotros periodicidad temporal y tenemos nosotros periodicidad espacial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La periodicidad temporal es cuando la onda, por ejemplo aquí tenemos nosotros este pulso y lo se hace para abajo. Este es un pulso, hacia arriba y hacia abajo. Se repite, arriba y abajo, y se repite. Si el tiempo en el que se repite es igual, entonces tenemos periodicidad temporal. Es un pulso periódico. Y en el espacio, si nosotros en la propagación medimos esta longitud y esta longitud es igual que esta longitud de cuando vemos nosotros aquí dos pulsos, entonces tenemos periodicidad espacial. Esta onda se va a mover hacia acá, nosotros vamos a ver cómo esta crestita va caminando hacia acá y nosotros ahí tendríamos la velocidad de propagación de nuestra onda. Entonces tenemos este lambda que sería el periodo espacial y esta T mayúscula que sería el periodo temporal. Resumen de clasificación. ¿Necesitan medio de propagación? Las ondas mecánicas sí, las ondas electromagnéticas no. Forma de propagación, tenemos una onda plana en una dimensión, una onda circular en 2 dimensiones, una onda esférica en 3 dimensiones. En 3 dimensiones también podemos tener ondas cilíndricas y en 2 dimensiones podemos tener algunas otras formas, no necesariamente todas deben ser circulares, pero es un ejemplo nada más. Tipo de propagación, podemos tener propagación transversal y podemos tener propagación longitudinal, aunque hay algunos casos en los que podemos tener la combinación de ambas, tanto transversal como longitudinal. ¿Es periódica? Si la onda es estacionaria con pulsos regulares, sí. Las ondas viajeras no. Las ondas viajeras son los pulsos. Cuando ustedes generan un solo pulso, esa es una onda viajera, es una sola onda, un solo impulso que viaja y esas no son periódicas. Ustedes mandan un pulso y después de un tiempo mandan otro pulso y después de otro tiempo mandan otro pulso, entonces ya es periódica. Los pulsos aparecen cada cierto tiempo. Fenómenos ondulatorios. Los fenómenos relacionados con la propagación de ondas sería la reflexión, que es cuando la onda llega a un lugar y luego se refleja. La refracción. La refracción es que la onda tiene una dirección, después de pasar a otro medio, cambia el ángulo, cambia la dirección de propagación. Por ejemplo, la luz. Cuando ustedes ponen en un vaso con agua, ponen un láser, ustedes van a ver cómo se difracta, porque cambia de medio. Entonces igual, si la onda viaja a través de un medio y luego cambia de medio, nosotros vamos a tener también refracción. La difracción, la onda puede llegar a un lugar donde se puede dividir en más de una onda. Dispersión, nosotros podemos tener dispersión de la onda cuando llega y se divide en varias partes. Por ejemplo, con un prisma y un haz de luz, pues ahí tenemos nosotros difracción y dispersión. Podemos también tener efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente. Por ejemplo, si ustedes escuchan un tono, un pitido constante, y ustedes se lo acercan, se escucha como si cambiara de frecuencia y se escuchara más agudo. Y si ese tono constante, por ejemplo, un pulso de 440 Hz, y se lo alejan, entonces esa velocidad hace un cambio de frecuencia y ustedes van a notar que ese pulso se hace más grave. Ese sería el efecto Doppler. Y la atenuación, bueno, la onda o las ondas al propagarse van perdiendo energía por diferentes circunstancias y a eso se le llamaría atenuación. Los otros efectos relacionados con la superposición de ondas serían pulsaciones, interferencia y ondas estacionarias. Bueno, de esto nosotros no vamos a hablar ahorita al respecto. De aquí lo único que nos interesa sería la atenuación, nada más. Ondas armónicas. Cuando la función de onda, es decir, la ecuación que describe la propagación de una onda, es sinusoidal, la onda es armónica.
Ahora, se llama sinusoidal porque la onda puede ser seno o puede ser coseno. Si ustedes recuerdan sus clases de trigonometría, sabemos que un seno se puede representar con un coseno, o un coseno se puede representar como un seno. Entonces, si no hay discriminación entre si es uno u otro, por eso se le llama sinusoidal. Nosotros vamos a emplear esta forma, donde tenemos a y, que es una función de dos variables, x, t, y esto sería igual a por coseno de k, que multiplica a x más menos b por t. Aquí tenemos x, que es esta variable, la variable independiente de posición o de espacio, y t, la variable temporal. Entonces la función depende de dos variables, una variable espacial, x, y una variable temporal, t. La a es la amplitud de la onda, k es el número de ondas o el número de onda, es decir, cuántos ciclos o cuántas ondas tenemos por unidad de medida, por metro, por ejemplo. B es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, nosotros viéramos una imagen en el espacio de varios ciclos, así como por ejemplo con un resorte, nosotros podemos ver el número de ondas contando los ciclos que hay en un metro, y ese sería este valor de k. Y la b pues sería la velocidad de la onda. Ustedes ponen un solo pulso que sea una onda viajera, toman el tiempo que toma en recorrer una cierta distancia, y esa sería la velocidad de propagación de la onda. Por ejemplo, para la luz, la velocidad de la onda sería cercano al 3 por 10 a los 8 metros, y en la velocidad del sonido, que anda alrededor de los 340 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de propagación. Ya ustedes, cuando mandan un pulso en un resorte, entonces ustedes pueden medir la velocidad de propagación de la onda en ese resorte. Ahora, de esta ecuación nosotros podemos analizar para la posición fija o para x fijo y para el tiempo fijo. Por ejemplo, para x igual con 0 y para t igual con 0. Vamos a analizar primero para x igual con 0. Entonces, ¿cuáles son los componentes de nuestra onda armónica cuando x es igual con 0? Cuando tenemos x fijo, es decir, nosotros ya no tenemos propagación en x, entonces evaluamos. Ahora, esto de aquí es importante notarlo. Esto de aquí es una propiedad de las señales periódicas. Nos dice que esta función evaluada en este tiempo es igual que la función evaluada en el tiempo más el periodo. Esto lo voy a explicar de esta forma. Si yo evalúo en este tiempo, le vamos a llamar t1, y de t1 me da este valor, al que le voy a llamar a, que sería la amplitud. Si yo evalúo ese tiempo más el periodo, estaría acá, y es del mismo valor. Entonces eso es lo que denota la periodicidad. Si yo evalúo el mismo tiempo ahora para 2t, entonces ahora estaría acá. Si yo estoy aquí y evalúo para el periodo, entonces estaría en este punto y tendría el mismo valor de y. Entonces esta es la condición para que se cumpla que una señal sea periódica. Bueno, ahora partiendo de la ecuación, fijamos nosotros el valor de x igual con 0, aquí está, entonces sería a por coseno de k por 0, más menos k por b por t. Esto sería y de t, ya sin la x, igual a coseno de kbt. Ahora, esta función sería como esta, como una función cosenoidal. Las funciones sinusoidales tienen amplitud, tienen frecuencia angular, también tienen fase. Bueno, nosotros ahorita no vamos a tocar la fase, para no confundirnos con esa parte. Vamos a considerar que no tenemos fase. Entonces, de estas ecuaciones, para que se parezcan, sabemos o observamos que k por v es igual a omega. Entonces k por v es igual a omega. Y omega vale 2πf, porque esta es la velocidad angular. Ahora, vamos a explicar rápidamente eso. ¿Qué es la velocidad angular? Bueno, imagínense este círculo que va a girar. Esta posición que está aquí, que está en 0 radianes, vamos a hablar de radianes. Cuando esto esté aquí, va a estar a pi sobre 2 radianes, y luego va a estar acá en pi radianes, y luego va a estar en 3 pi sobre 2 radianes, y luego va a llegar a 2 pi radianes, es decir, dio una vuelta. La velocidad angular sería cuántas vueltas o cuántos radianes da por unidad de tiempo. Por ejemplo, si nosotros decimos que da una vuelta por segundo, entonces serían 2 pi radianes sobre segundo. Da una revolución por segundo. Si da, por ejemplo, 2 revoluciones por segundo, entonces la frecuencia sería 2.
Su frecuencia sería 2 y la velocidad angular serían pues 2 por 2pi. Sería 4 pi radianes sobre segundo. Y esa es la velocidad angular. Entonces esto es lo que nos da el indicio de la frecuencia angular de esto. ¿Por qué? Porque si se fijan, las funciones sinusoidales tienen un comportamiento similar al movimiento circular. Estamos en la posición de 0 radianes. 0 radianes. Vamos incrementando, llegamos a pi sobre 2 radianes, por ejemplo esta señal que es senoidal, y luego llegamos a pi radianes, 3 pi radianes, y se repite todo el ciclo después de 2 pi radianes. Esa es una característica de las funciones sinusoidales. Entonces podemos asociar a esto como la velocidad angular con esto que sería también la velocidad angular. Entonces tenemos pues que k por b es igual a omega. Despejamos de aquí, bueno, omega sería 2pi por f, donde f es la frecuencia. Ahora, nosotros aquí tenemos el periodo, pero ¿cómo relacionamos el periodo con la frecuencia? Si yo les digo, esto da 2 vueltas por segundo, ¿cuánto tarda en dar una vuelta? Entonces, si da 2 vueltas por segundo, sería 1 medio, es decir, el recíproco de la frecuencia, y el tiempo que tarda en dar una vuelta, pues sería de 0.5 segundos o medio segundo. Y ese sería el periodo. Entonces el periodo es igual al recíproco de la frecuencia, donde la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo y el periodo es cuánto tarda un ciclo. Por eso son recíprocos. El periodo, la frecuencia angular la podemos representar en términos de la frecuencia como 2πf, o la velocidad angular la podemos representar en términos del periodo como 2pi sobre t. De esta ecuación, entonces, las componentes serían a la amplitud, es decir, el valor que va máximo y mínimo en y. La frecuencia angular, que sería esta omega, que sería 2pi sobre t o 2pi por f, es decir, cuántos ciclos se repiten por unidad de tiempo. Periodo, cuál es el tiempo de duración de uno de esos ciclos. Frecuencia, como ya dijimos, es el número de ciclos por unidad de tiempo. Muy parecido a la frecuencia angular. Ahora vamos a fijar a t con 0. Vamos a ver las componentes de una frecuencia de una onda armónica ahora con t igual con 0. Tenemos esta ecuación igual, como ya habíamos analizado. Esto es la que demuestra que hay periodicidad, aunque ahora es periodicidad espacial. Entonces y de t, x debe ser igual a y de x más lambda, t. Si esto lo dejamos en términos como lo teníamos nosotros acá, esto sería de esta forma. Para un x, por ejemplo, este valor de x, tengo yo el valor de y igual a este. Ahora tengo yo x más lambda y es el mismo valor, porque lambda sería el periodo en el espacio. Entonces, es una señal periódica, es una, es una función periódica. Vamos a evaluar pues para t igual con 0. Para t igual con 0 tenemos lo siguiente. Ahora t es igual con 0, sería k por x más menos k por b por 0. Este término se cancela y nos quedaría y de x igual a por coseno de kx. Como ya dijimos, en este caso necesitamos asociar. Esto sería como la frecuencia angular, entonces lo tendríamos que calcular así. Pero vamos a hacer otro análisis. Como esta es una señal periódica, entonces, esta es una función periódica, entonces vamos a hacer esto. X más lambda sería coseno de k por x más lambda. Y esto tiene que ser igual a esto. Aquí está. Esto tiene que ser igual a esto. Ahora, una propiedad de las funciones trigonométricas, seno y coseno, que es su periodicidad, ya dijimos que esto se repite cada 2pi radianes. Si nosotros lo vemos esto como en un ángulo, tenemos seno de 0, 0. Seno de pi sobre 2 es 1. Y luego seno de pi sería 0. Seno de 3pi sobre 2 sería menos 1. Luego seno de 2pi, 0. Y luego se repite. Aquí en este punto, por ejemplo, sería 2pi más pi sobre 2. Entonces serían 5pi sobre 2. Entonces eso sería como separar seno de pi sobre 2 más 2pi. Entonces el término 2pi se repetiría. Entonces nosotros tenemos que coseno del ángulo es igual al coseno del ángulo más 2pi. Porque 2pi sería el periodo de una señal sinusoidal, ya sea coseno o sea seno.
Entonces, para que se cumpla esto, nosotros tendríamos algo como esto, como coseno de teta igual a coseno de teta más 2pi. Vamos a hacer este análisis. Para que estas dos funciones sean iguales, los argumentos deben ser iguales. Entonces igualamos kx con kx más lambda. Ahora, del ejercicio anterior, nosotros habíamos visto que k por b era igual a omega. Entonces despejamos acá, nos daría como omega entre v, que multiplica x. Es decir, k es igual a omega entre v. Omega vale 2πf, entonces tendríamos 2πf sobre b por x. Esto de aquí sería k por x. Entonces todo este valor pues sería k. K sería todo este valor. K por x. Este es k por x. Ahora tengo k por x más lambda. Entonces tendría todo este desarrollo. Y lo que tendríamos sería k por x más lambda. Aquí está. Ahora este valor tiene que ser igual a este valor. Los igualamos. Aquí está. Desarrollamos todo. Este multiplica por este multiplica por este otro. Bueno, este paso y este paso son idénticos. Aquí debí haber borrado uno de estos. Bueno, no importa. Y a multiplicar estos dos me quedaría este término. Este término es igual que este término. Ahora, lo que yo pudiera hacer es utilizar el principio de cancelación y me daría esto igual con 0. Pero eso no me ayuda. No me ayuda porque yo necesito que esto sea así. Coseno de kx debe ser igual a coseno de kx más 2pi. Para que se cumpla lo de coseno de teta igual a coseno de teta más 2pi. Entonces, para que se cumpla la periodicidad de esto, aquí tengo kx, que sería este. Aquí está de nuevo kx. Entonces, este valor debe valer 2pi. Entonces, esto de aquí lo igualamos a 2pi. Aquí está. Ahora voy a despejar a lambda de este valor. Este 2pi que está multiplicando pasa dividiendo. 2pi entre 2pi es igual a 1. Y ahora tengo f sobre b por lambda igual a 1. Esta b la paso multiplicando y esta f que está multiplicando la paso dividiendo. Y obtengo el valor de esta lambda que es b sobre f. Y esta lambda se le llama longitud de onda. La longitud de onda pues es la distancia física que hay de donde empieza una onda a donde vuelve a empezar. Es decir, el periodo espacial de una onda es la longitud de onda. Y es un valor importante que nosotros tenemos que encontrar. Ya visto pues del punto de vista del tiempo y del punto de vista del espacio, ya podemos nosotros pues generalizar y ponerle los componentes de una onda. Bueno, aquí le sobra este t igual con 0. Déjenme lo quito. Listo. Entonces para x fijo, para el tiempo fijo, aquí está para el x fijo y aquí es para el tiempo fijo. Son las dos ondas, t contra y x contra y, como si fueran paramétricas, como si y depende de dos parámetros, depende de t y depende de x. La función compuesta es una función de dos variables y esta sería la expresión general, donde tenemos ahora que es a por coseno de kx más menos omega t. Este signo más menos, bueno, depende del tipo de propagación que tenga, si es velocidad positiva o velocidad negativa, si va para atrás, o dependería del vector de velocidad. Esto lo podemos dejar nosotros de forma general como kx menos omega t, si nosotros siempre consideraríamos que va una propagación positiva hacia el eje de las x. Entonces lo dejamos así. Ahora, de esta ecuación nosotros tenemos la amplitud, que sería lo que mide el máximo en y, más y menos en y, máximo a, mínimo menos a. Y eso se llama la amplitud de la señal. Este valor es igual aquí y es igual acá. Omega sería la frecuencia angular. La frecuencia angular la tenemos que poner aquí multiplicada por el tiempo. X y t son nuestras variables independientes. Entonces aquí tenemos la frecuencia angular. Y luego tenemos nosotros el periodo. Que el periodo sería el tiempo que tarda en repetirse la onda. Tenemos la frecuencia, es decir, cuántos ciclos o cuántos ciclos completos por unidad de tiempo tenemos. La longitud de onda sería el periodo en el espacio, la distancia que hay para que se repita la onda a sí misma, pero ya en el espacio. Entonces, estos 5 valores son los más importantes que nosotros tenemos aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Realizando mediciones experimentales de una onda, se lograron las siguientes mediciones. Tenemos un periodo de 25 milisegundos, una amplitud de 0.25 metros
y una velocidad de onda de 1.5 metros sobre segundo. Nos piden determinar la función y la longitud de esta onda. Entonces la función de la onda sería esta. Nosotros, ¿qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar K, que es el número de onda o el número de ondas, y omega, que es la velocidad angular. Aquí le ponemos menos, vamos a suponer que la propagación sería en sentido positivo de las X y en sentido del tiempo positivo también. Entonces, primero, con estos valores vamos a encontrar a la velocidad angular. La velocidad angular sería 2pi sobre t, que t ya lo tenemos, sería 2pi sobre 0.025 y eso nos da 80pi radianes sobre segundo. Generalmente aquí dejamos nosotros el pi, lo dejamos así para no poner un número con decimales. Entonces sería 80pi. La frecuencia sería el recíproco del periodo, sería 1 entre 0.025 y eso nos da 40 Hz. Es decir, esto tiene 40 ciclos por segundo, son 40 ondas o 40 repeticiones por segundo. Muy bien, ahora vamos a calcular la K. Sabemos que K por B es igual a omega, donde B es la velocidad del pulso, la velocidad de la onda. Despejamos acá, tendríamos la velocidad angular sobre la velocidad de la onda, y eso nos daría el número de ondas por metro. Sería 80 pi radianes sobre segundo entre 1.5 metros sobre segundo. Se cancela 1 sobre segundo con 1 sobre segundo, y las unidades de K son radianes por metro. Entonces esto nos daría 167.55 radianes por metro. Esa no es mucha información. Nosotros no tenemos mucha conciencia de cuánto es un radián, pero sí tenemos conciencia de cuánto vale un ciclo, es decir, una vuelta. Entonces, si nosotros dividimos a esto entre 2pi, nosotros tendríamos 26.67 ciclos por metro. Es decir, en un metro veríamos nosotros 26.66 ciclos. Es como si tuviéramos nosotros casi 27 ciclos en un metro. Ahora, ya tenemos K, ya tenemos omega, ya podemos escribir nosotros nuestra ecuación. Y nuestra ecuación sería y de x, t es igual a la amplitud, que ya la tenemos, 0.025 por coseno de K, que sería 167.55 radianes por metro multiplicado por x, menos 80 pi, que es la frecuencia angular, por t. Y listo, aquí está mi ecuación o mi función de esta onda. Ahora, me falta calcular la longitud de onda. La longitud de onda sabemos que es la velocidad de propagación entre f. Entonces lo único que hago es dividir a mi velocidad entre mi frecuencia. Aquí está la frecuencia. Sería 1.5 metros sobre segundo sobre 40 Hz, que 40 Hz son 1 entre segundo. Cancelamos 1 entre segundo con 1 entre segundo. Y esto sería 1.5 entre 40 igual a 0.0375 metros. Y esta es mi longitud de onda. Entonces, para comprobar esto, voy a graficar fijando el tiempo con 0. Es decir, voy a graficar solamente y de x para ver si en un metro efectivamente yo tengo los 26.66 ciclos. Voy a utilizar, se cerró. Voy a utilizar el octave para graficar esto. Vamos a abrir el octave. Aquí está el octave. Entonces vamos a generar una X que vaya desde 0 hasta, voy a ponerle 1 metro. Desde 0 hasta 1 metro. Vamos a darle 1000 puntos. Mi función sería y de x igual a 0.25 coseno de 167.55 por x, que sería esto de aquí. Ahora, como dijimos que t igual con 0, entonces este término lo cancelo y me queda nada más 167.55x. Aquí está. Graficamos. Se ve súper feo esto. A ver, déjenme lo grafico otra vez. Creo que le di muchos puntos. Sí, le di muy poquitos puntos. Déjenme lo grafico otra vez. Es que eran 1000, no 100. Otra vez, y otra vez graficamos. Ahí está. Aquí están. Entonces tenemos graficado 1 metro. En 1 metro, según el número de onda que sacamos, serían los 167.55 radianes. Al dividirlos entre 2pi, nosotros contamos los ciclos completos por segundo.
Entonces aquí sería un primer ciclo. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y un poco más de la mitad, 26.6 ciclos. Entonces vemos que la onda es correcta. Ahora voy a ver cuánto mide la longitud de una sola onda. Entonces voy a graficar la longitud de onda que nosotros calculamos es de 0.0375. Entonces voy a hacer el tiempo hasta eso y debería de ver graficada exactamente una onda. Entonces voy a modificar el tiempo, que no llegue hasta 1, que llegue hasta 0.0375. Faltaba un número, sería 375. Ah, sí, 375 nada más. Listo. Graficamos, evaluamos Y, graficamos y debería de ver una onda nada más. Y aquí está, miren. Exactamente una onda nada más. Entonces aquí vemos que nuestra longitud de onda es correcta. Y aquí está, miren. Una sola onda. Entonces lo que acabamos nosotros de encontrar es perfectamente correcto. Vamos a hacer más ejemplos de esto en un nuevo video. Entonces por lo pronto sería todo.